Correr la legua. En los tiempos viejos de España, los cómicos de la legua iban de pueblo en pueblo divirtiendo a sus habitantes. En otras palabras, es más o menos lo mismo que hacen hoy en día los artistas de circo, los cirqueros que van de pueblo en pueblo y que no tienen un lugar fijo. Muchos de ellos son niños. ¿Cómo hacer que los niños sigan yendo a la escuela si andan al mismo tiempo corriendo la legua? Argentina ya no recuerdo casi nada porque me fui a Chile después y de Chile me vine a México. Estuve de chica en Ecuador, en los parientes de mi papá. De ahí mis hermanos fueron a Perú, fuimos a Perú y de ahí ya nos fuimos de nuevo a Argentina, volvimos a Chile y de Chile nos vinimos a México. Yo soy Liliana Hernández, reportera de Excelsior Televisión. Para los mexicanos había durante 75 años una dirección que no querían tener. Se decía en una sola palabra, Lecumberri. La penitenciaría de Lecumberri, uno de los más atroces pedazos de nuestra memoria. Por algo se le decía el Palacio Negro. El sistema de reclusión nuestro y Lecumberri era un vivo ejemplo de eso. Es sumamente injusto, o sea, bestializa a mucha gente. Si no tienes tú una fuerte dosis de voluntad, te bestializa, te deshumaniza. Soy Emiliano Ortiz, soy reportero de Excelsior Televisión. Y yo soy Félix Cortés Camarillo. Usted está en Bucareli 1, la dirección correcta. Muchos de nosotros en los años de la infancia o la adolescencia soñamos con irnos un día con los del circo, a agarrar mundo, a correr calle, a conocer gente. Muy pocos lo hicieron, pero hay algunos que sí. Hay niños que andan con el circo y que necesitan al mismo tiempo ir a la escuela. El show y las clases se combinan en su mundo itinerante. Hacen acrobacias, consiguen risas de damas, caballeros y niños, viven de los aplausos y ese ritmo artístico no les impide estudiar. Cuando la magia del escenario desaparece de la carpa, una casa rodante es el salón de clases al que asisten 17 niños que forman parte de una comunidad circense que viaja por el Estado de México para llevar su espectáculo por diferentes municipios. En el circo tenemos a niños que tienen pues igual sus tiempos de ensayo. Entonces también consideramos todo eso para los horarios de las clases, porque ellos tienen que ensayar, trabajan y todo eso se considera. Los niños que viven en el Circo Diceis han aprendido que las funciones pueden combinarse con las clases. Su maestra Candy los acompaña en sus giras para que no dejen de asistir a la escuela. Las clases las imparte en un camper, en el que apenas caben 8 bancas casi encimadas, un pequeño pizarrón y una mesita que simula ser el escritorio de la profesora. ¿Qué podemos ver aquí? A ver, el conejo. Para la maestra Candelaria es un placer admirar el lado artístico de algunos de sus alumnos, pero la mejor función es verlos aprender. Cuando, digamos, un niño que a lo mejor entró sin saber y ya al final pues ya sabe leer y ya sabe escribir, entonces te deja así como que hice buen trabajo. La jornada inicia a las 8 de la mañana y concluye hasta las 5 de la tarde, porque en esas 9 horas divide las clases para los niños de kinder, primaria y secundaria. Pues en las tardes después de terminar clase, pues tengo que ir a comer. Ya sea, aquí las mamás son las que te dan la comida, entonces tengo que ir con ellas a comer, termino de comer y ya si necesito algún material, lo busco antes para prepararlo durante la tarde y ya estar preparando el material. Después de eso, pues se hace tarde, noche y ya es el tiempo en el que yo dedico el tiempo para la escuela. Además de dar clases en el circo, la joven de 19 años se da tiempo para estudiar ingeniería industrial en línea, pero cuando termine el ciclo escolar confía en que podrá asistir físicamente a una escuela. Este prácticamente sería a lo mejor el último año y pues dedicarme ahora sí a lo que tengo que hacer, que es la ingeniería industrial o alguna otra carrera que sea similar a eso. Estoy en el segundo semestre
y pues ya nada más espero culminar bien este año y poder dedicarme ahora sí a lo que es a la carrera, a mí, a mi familia. Y en tanto llegue ese objetivo, por ahora está concentrada en que sus alumnos no se queden en la ignorancia y que también disfruten aprender. Son familias que se dedican a eso. Entonces, pues se ha hecho un esfuerzo para que los líderes para la educación comunitaria vayan a darles su educación básica, preescolar, primaria y secundaria a los niños que están viviendo, porque viven en los circos, y de esa manera estamos atendiendo a 10 estados de la República, con alrededor de 500 niños que pues están, no solamente la Secretaría de Educación Pública les extiende un certificado de educación básica, sino también pues es enseñarles un modelo de vida, otro tipo de valores en una comunidad tan sui generis como es el circo. Melanie, una de las alumnas de la maestra Candy, es argentina. Presenta un acto en el Trapecio y le gusta la escuela porque puede leer acerca de otros circos. Argentina ya no recuerdo casi nada porque me fui a Chile después y de Chile me vine a México. Estuve de chica en Ecuador, en los parientes de mi papá. De ahí mis hermanos fueron a Perú, fuimos a Perú y de ahí ya nos fuimos de nuevo a Argentina, volvimos a Chile y de Chile nos vinimos a México. Y aunque a sus 14 años celebra que ha tenido la oportunidad de vivir en 5 países, a veces eso llega a pesar. Me gusta porque viajamos y todo eso, entonces es divertido porque uno conoce más cosas, pero a lo malo es que se acostumbra en un lugar y de ahí se tiene que ir y eso es lo malo nomás. Moisés tiene 8 años, su nombre artístico es el Zancudo Zacatecano y asegura que toda su vida quiere ser del circo. ¿Y qué es lo que más te gusta cuando estás en el circo? Que me aplaudan. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque no sé, pero me gusta que me aplaudan. Y a su corta edad ya hace malabares. Hago icarios. ¿Y qué es eso? A ver, explícame. Es malabares con los pies que un señor me avienta y yo hago figuras ahí, saltos para adelante. ¿Y dónde aprendí o cómo has aprendido? ¿Te enseñó tu papá? ¿Quién te enseñó? Mi papá me enseñó. La vida en el circo la disfruta mucho, pero también sueña con dedicarse a la ciencia. ¿Hasta dónde te gustaría estudiar? Hasta universidad. ¿Y qué te gustaría estudiar? Las matemáticas y ciencia. Luis tiene 6 años, es uno de los alumnos más desenvueltos de la maestra Candy y uno de los más participativos. Con tanta fuerza el conejo le iba a sacar y salió volando. Su nombre en el circo es Pipolín, un payasito que adora hacer diferentes caritas y también le gusta ir a la escuela. Pero lo que me cae un poquillo mal de cuando trabajo de payaso y eso es cuando se hace de noche y luego tengo sueño. ¿Y no te puedes dormir? Hasta que se acabe. ¿Y de la escuela qué te gusta? Recortar y pegar y dibujar. Pero lo que más me cae mal es la fecha, porque todos los días lo tenemos que hacer, cada número. Los niños del circo son muy desenvueltos, pero si no tuvieran a la maestra Candy, sería muy probable que no supieran leer ni escribir, por lo que a través de CONAFE pueden tener una escuela itinerante que los acompañe en sus malabares. Lo más importante es que ellos tengan herramientas para que cuando tengan que tomar una decisión sobre qué van a hacer con su vida, a qué actividad productiva se van a dedicar, ellos tengan opciones, no estén circunscritos a una limitación que las circunstancias les pudo haber impuesto. Y eso es precisamente lo que hace su maestra Candy, impulsarlos a través de los cuadernos y libros para ver más allá del circo. Informó Lilian Hernández. Dentro de un momento le llevaré al Palacio Negro de Lecumberri, un pedazo de nuestra historia mexicana más dolorosa. Usted está en la dirección correcta, Bucareli 1. Regresamos. Paradójicamente,
La penitenciaría de Lecumberri, cuando fue inaugurada en 1900, era un proyecto innovador. Su diseño de pabellones radiales que convergían a un solo pabellón central era una novedad en la arquitectura penitenciaria. Con el tiempo todo eso se desvirtuó y el Palacio Negro de Lecumberri entró a formar parte de la historia del México negro. Estos son los rostros del encierro. A lo largo de 7 décadas y media poblaron el Palacio Negro de Lecumberri, escenario de dolor, injusticia y crueldad. Era la catedral de la represión política en nuestro país. Muchas personalidades importantes del país estuvieron ahí. Estaban en condiciones muy lamentables los presos comunes. Lecumberri era un fiel reflejo de las desigualdades de la sociedad mexicana. El 29 de septiembre de 1900 se inauguró en la capital del país esta penitenciaría, en un terreno de 32.700 metros cuadrados que pertenecía a la familia española de apellido Lecumberri. De ahí surgió el nombre. Se instauró después de 15 años de que la reforma al Código Penal de 1871 dictaminara necesario un penal debido a la insuficiencia de la prisión de Belén. Y como un castillo medieval, surgió en pleno porfiriato el infierno para muchos. Era un contexto de una idea de la modernidad del país, que era lo que quería proyectar el régimen de Porfirio Díaz, es decir, una sociedad que se moderniza hasta en sus sistemas de reclusión. Y al mismo tiempo el otro mensaje muy claro era dar la idea de seguridad. Jeremías Bentham plantea la primera prisión de tipo panóptico, en donde las crujías se distribuyen en torno a un eje central y de ahí iban los vigilantes desde el centro, podían controlar perfectamente a todos los reclusos. Torres Torrija lo diseña con 8 crujías. La crujía central, que es la que da al poniente, es un poco más pequeña que las del resto y no son todas iguales. México vivía su época de esplendor. Por primera vez, los avances industriales y tecnológicos desempeñaban un papel importante en la vida diaria de la nación. La modernidad llegó con el tranvía eléctrico o las obras de desagüe. Por ello también el sistema penitenciario del país tenía que ser nuevo, estricto, fuerte, con arduo trabajo en el día, pero también educación básica. Lecumberri tenía cosas que mucha gente desconoce. Tenía un centro escolar donde había aproximadamente 850 alumnos en la primaria y aproximadamente unos 60 o 70 en una telesecundaria. De lo que se trataba era de una prisión moderna en donde más que la venganza o el castigo se buscaba la reintegración. El plan era regenerar a los individuos a la sociedad, más que castigar, desde luego separarlos porque eran un peligro para la sociedad, pero la idea era regenerarlos y por eso es que desde el proyecto original se instalaron talleres de carpintería, de herrería, bueno, hubo hasta de pintura en algún momento. También sobre hojuelas, no era nada fácil. Ellos podían ser vigilados por un solo custodio desde la torre de vigilancia de 35 metros de altura. Podía ver cualquiera de sus movimientos, y así el de las 886 celdas, que en un principio albergaba a hombres, mujeres y menores infractores. Hasta 1945, cuando se construyeron cárceles femeninas. Lecumberri tuvo 2 remodelaciones. Y eran con 4 camas, pero ya se imaginará que a medida que fue aumentando la población recluida, fueron totalmente saturadas, ¿no? Y llegaban a darse casos hasta de 20 en el mismo espacio, y estaban ahí hacinados en condiciones verdaderamente infrahumanas. Esas 4 paredes de 3,5 metros de largo por 2,10 de altura incluían en su interior un lavabo y excusado, por supuesto comunitarios. Así era el centro carcelario más moderno de América Latina, el lugar que vio morir en 1900
1913 al expresidente Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, en lo que fuere la Decena Trágica. Personajes trascendentales en la historia de México vivieron en este recinto de la maldad. Uno de ellos, Ramón Mercader, el asesino de León Trotsky, quien fuera entrevistado por la periodista y escritora Elena Poniatowska, así como un artista de la pintura y el mural, David Alfaro Siqueiros, quien no la pisó solo una vez. La última vez que estuvo en la cárcel fue precisamente porque dio unas conferencias en Sudamérica criticando al gobierno de López Mateos, y cuando regresó el presidente se la cobró y lo acusaron de disolución social y ahí estuvo en la cárcel. La primera ocasión que estuvo preso fue el 1 de mayo de 1929, debido a que su activismo artístico y político rebasó las fronteras nacionales. La última vez que pisó ese palacio lúgubre lleno de rejas de acero fue en la década de los 60. En el periódico Excelsior, con la fecha del 10 de agosto de 1960, se leía: fue detenido David Alfaro Siqueiros, se le llevó ante el jefe de la Policía Metropolitana. Fue acusado de disolución social. Ahí, al no poder expresarse artísticamente en el mural, pintó este biombo titulado Licenciado, no te apures, que sirvió como escenografía para una obra de teatro realizada por los reclusos. La vida en Lecumberri ponía a prueba a los convictos, a su habilidad de adaptación, a su fuerza física e ideológica y a las mañas para sobrevivir. Aplicaba el estilo irlandés de Crofton. Los presos con sentencias mayores a 5 años eran aislados por completo en los torrentes norte y sur, 2 cárceles dentro de la misma cárcel, que también fueron diseñados con el modelo panóptico de vigilancia, los cuales posteriormente se utilizaron para encerrar a presos políticos y a internos con problemas mentales o que habían cometido delitos tan graves como ser asesinos seriales. También el famoso apando hacía vibrar de sufrimiento, una celda de castigo en donde se le encerraba desde días hasta semanas enteras, con un mínimo de alimento y sin luz, sin agua, sin ventilación y sin baño. Por ejemplo, alguien que en una pelea o alguien, por ejemplo, que cometía un homicidio, lo apandaban en tanto y lo llevaban al juzgado, etc. Algunos que traficaban con droga, en determinado momento se peleaban, entonces los apandaban. Normalmente era por cuestiones disciplinarias. O sea, el apando es un confinamiento solitario y te podías estar ahí una semana o 15 días, ahí te ponía o más. Era aquellos que por alguna razón eran muy violentos o por cualquier circunstancia se hacían acreedores al aislamiento, ahí los encerraban. La recreación también era fundamental en el encierro. En ocasiones especiales, la dirección organizaba espectáculos circenses, ponía una televisión en medio de la crujía, comentaba los deportes como el box y los juegos como el dominó, el ajedrez y las cartas eran infaltables. Actrices como Silvia Pinal, Silvia Derbez o Tintán visitaron Lecumberri como cuestión humanitaria. Incluso la famosa escena donde el personaje del tuerto grita «Pepe el Toro es inocente» de la cinta Nosotros los Pobres fue filmada en ese lugar. El movimiento estudiantil de 1968 y en particular la matanza a estudiantes del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco cambió la vida de Lecumberri. Más de 160 estudiantes fueron recluidos como presos políticos. Entraron decenas de estudiantes y profesores en la crujía M y en otra que no recuerdo, y básicamente ahí estaban separados de los presos comunes, porque bueno, estaban algunas personas como uno de los más brillantes estructuralistas de México, como fue el ingeniero Eberto Castillo, por ejemplo, ¿no? Estaban uno de los escritores que ahora estamos celebrando su centenario, José Revueltas. A mí me recluyeron en la crujía ahí y yo compartí durante 6 meses la misma celda con José Revueltas. Pepe y yo, bueno, teníamos muchas divergencias de carácter político, pero hicimos una vida muy armónica, de mucho cariño. A mí me tocó vivir cuando Pepe escribió El Apando. Hicimos una prisión congruente con los ideales del movimiento del 68.
nos mantuvimos en la lucha por las libertades democráticas, por la transformación del país. Teníamos una vida, diría yo, de estudio y de estudiantes. La UNAM nos mandaba los exámenes, no perdimos la calidad de universitarios, nos mandaba libros, uniformes. La UNAM jugó un papel extraordinariamente solidario con nosotros, ¿no? Ángel Verdugo habitó más de 3 años este tétrico y violento complejo carcelario. Cuando llegaba alguien por cuestiones políticas, hacía hasta lo imposible por irse a la crujía de presos políticos. Yo hice exactamente lo contrario. Hice hasta lo imposible por quedarme con los presos comunes. ¿Por qué? Porque la experiencia más rica de las prisiones está en su población de presos comunes. Como yo conocía muy bien ese ambiente de los presos políticos, pues yo, no tenía sentido, pues no iba a aprender algo más ahí. Entonces, por eso decidí desde un principio, y era una cuestión meditada, que si algún día me caía preso, ¿no?, me gustaría estar en presos comunes. Y lo hice. No voy a decir que viví a gusto, porque sería casi masoquismo, pero aprendí mucho, hice amistades entrañables ahí, sobre todo si eres alguien que está supuestamente diciendo que estás haciendo algo por el pueblo, etcétera, los clichés de los 60, pues lo mejor era estar con la población común, enfrentar lo que ellos enfrentaban, los esculques, por ejemplo. De repente a las 2, 3 de la mañana llegaban los vigilantes a abrir la puerta y a tirarte todo a busca de drogas, armas, etcétera, pero era parte de lo mismo. Conocí yo a gente famosa, entre comillas, hice una muy buena relación con el licenciado, porque se graduó, se tituló, Gregorio Cárdenas. Un asesino serial que bueno, quedaría para cualquier película hollywoodense, ¿verdad? Porque asesinaba a las novias y las enterraba además, ¿no? Fue un caso muy singular, como digo, porque además había seguimiento en la prensa de todas sus declaraciones. Y era un hombre muy dispuesto siempre a la plática, y contra lo que pudiera pensarse, un hombre muy didáctico, transmitiendo algunas cuestiones importantes, finas, del derecho o de la legislación penal mexicana. El sistema de reclusión nuestro, y Lecumberri era un vivo ejemplo de eso, es sumamente injusto, o sea, bestializa a mucha gente. Si no tienes tú una fuerte dosis de voluntad, te bestializa, te deshumaniza. A mí me tocó ver gente que se prestaba para matar a alguien por algunos papeles de heroína, por ejemplo, que es una de las drogas más peligrosas en la reclusión. Había una figura muy interesante que todavía debe haberla en los reclusorios, que se llama el pagador. Vamos a suponer que por alguna razón hay que matar a alguien, entonces al que le encargan el trabajo busca un pagador. Vamos a suponer un agente que está por homicidio, que tiene 40 años de sentencia, que ya no va a salir. Entonces le dicen, oye, pues mira, aquel sí, pues que 15, que 20, que X cantidad de miles de pesos, se lo dan a la familia y él va y lo mata y punto, ¿no? De cierta reja hacia adentro, los presos son los que mandan. Y hay una distribución de poder, hay comisiones, hay jugosos negocios que son concesionados por las autoridades. La fecha más difícil en la reclusión es Navidad. Navidad es, o sea, miente el que diga, no, yo pasé indemne la Navidad, no es cierto. Hasta los más malos se quiebran en la Navidad. Las personas que viven en libertad y que nunca han vivido la reclusión, se hacen ideas muy raras respecto a qué es estar recluido. Al final de cuentas, sigues siendo tú mismo, con tus filias y fobias, con tu escala de valores. Lo único que te quitan es la libertad, que al final de cuentas es quizá el bien más preciado del ser humano. La libertad, eso es lo que te quitan.
pero no te quitan ni tu intelecto, ni tu capacidad de raciocinio, no te quitan tus fobias, tus filias o tus desviaciones, o etcétera, ¿no? Es algo difícil de superar, ¿no? O sea, queda la marca. En 1971, Lecumberri alcanzó una población aproximada de 3.800 presos, pero 5 años después llegó a tener 6.000. Sin embargo, los números exactos no existen. Para 1976 era insostenible. El domingo 1 de agosto, después de la hora de visita, comenzó el desalojo y para el 26 del mismo mes ya no había ni un alma. El fin de Lecumberri era un hecho, hasta que historiadores y arquitectos decidieron defender el edificio. Intentamos promover o buscar consenso para que derrumbaran Lecumberri. Para nosotros era un símbolo de injusticia, pero a mí sí me hubiese gustado que estuviera un monumento ahí honrando a miles y miles de mexicanos, sobre todo humildes, que fueron puestos presos injustamente. Muchos presos políticos que también injustamente sufrieron la prisión. Creo que eso es lo que habría sido algo mejor. Así se le encontró al edificio un nuevo uso y el 27 de agosto de 1982, después de 5 años de remodelación, se inauguró el Archivo General de la Nación. De los tiempos de la cárcel ya no queda nada, ni una mancha en la pared, ni una celda con el mobiliario original. Las antiguas crujías se convirtieron en galerías y las celdas resguardaron documentos importantes de la historia de México. Un lugar abierto a investigadores y al público en general. Al transformarse de penitenciaría en sede del Archivo General de la Nación, el Palacio Negro de Lecumberri cambió, aunque no haya cambiado. Incluso se ve bonito el edificio. Nada de lo que sucedió ahí durante 75 años persiste, solo en la memoria. Y sin embargo, todos sabemos que todas las cárceles de México están repletas, primero de gente, de vicio, de corrupción, de droga y de delitos que se generan precisamente desde dentro de la cárcel. Don Alfonso Quirós Cuarón, el eminente criminólogo mexicano, decía que las cárceles en México son simplemente universidades, a donde los delincuentes, los malhechores, van a perfeccionar las malas artes que apenas habían aprendido. Hasta aquí llegamos esta semana en Bucareli 1, la dirección correcta. No se le olvide que tiene una cita dentro de una semana, el sábado, misma hora, mismo canal, Excelsior Televisión, noticias que dicen más. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.